Aquí estamos, efectivamente, un día más en este balcón trianero, el balcón que lleva el nombre de un blog y sobre todo también en otro balcón como se llama Zenit, que es el Hotel Zenit de Triano. Paco, retomando un poco la actualidad, no hace mucho pregón de San Juan Bautista en San Juan de la Farache. Cuéntanos Sí, algo de él. pues sí, efectivamente, allí Canal Triana Televisión y Canal Sevilla Radio pues estuvo presente, como se prometió, porque aquí tuvimos, en fin, a su pregonero, en el que en aquel momento por circunstancias no se le pudo, digamos, pues hacer... De lo que le ofrecemos, que venga de nuevo también. Exactamente. Aquí está siempre dispuesto a las cámaras y, en fin, fue desde luego un modélico pregón. No es porque tengamos nada en favor ni en contra, o sea, en favor, porque lo hizo muy bien, con una presentación, sobre todo, esa prosa y esa poesía que él sabe hacerlo, y acudió pues gente, por supuesto pues también pues don Francisco, el hermano mayor. Se conmemoraba pues el centenario concretamente de la hermandad de San Juan Bautista de San Juan, y en fin, eso fue un motivo en el cual pues recordarán todos los sanjuaneros y por supuesto pues toda Sevilla y provincia, por supuesto que sí. Pues felicidades, y ya pasaremos solo los cortes correspondientes de la grabación. Estamos todavía en edición y los pasaremos tan pronto sea posible. Hoy, ya retomando lo que son después de las vacaciones, el itinerario del balcón trianero, y nuestro invitado de hoy es... Pues concretamente don Manuel Ramila de Alarcón, el cual pues si tuviéramos que enunciar todo su historial estaríamos prácticamente todo el programa, pero simplemente puedo decir que es profesor, que está muy implicado, digamos, con dos concretamente asociaciones literarias de renombre, como es Noche del Baratillo y también pues Cuadernos de Roldán. Y igualmente, pues, en fin, a lo largo de esta entrevista pues iremos enumerando esas circunstancias, ¿no? De ello, pues, quisiéramos que nos hablara, bueno, ante todo, pues dar la bienvenida a este espacio tan céntrico como en Triana, como en el Hotel Zenit, y, en fin, desearle que esté con nosotros y, por supuesto, con los oyentes y que nos visionan en estas ocasiones. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Don Manuel, ¿dónde queda don Ramón Charlo? ¿Dónde queda Florencio Quintero? ¿Dónde quedan los grandes del Baratillo? Bueno, yo es que ni siquiera los conocí. Yo sí los conocí Eso ya hace muchísimo tiempo. y te puedo comentar que era un auténtico lujazo. Era otro mundo, sin duda, eso sí es verdad. Pero entre otras cosas porque el mundo ha cambiado tanto en el plan tecnológico, que ya pensar en un Florencio Quintero, hombre, su caudal poético y todo eso sigue existiendo, evidentemente, y sigue estando presente. Pero claro, el mundo ha cambiado mucho. Ya la poesía y todo viaja tan rápido que prácticamente es efímero, ¿no? Pues efectivamente, quizá lo que habría que preocuparse de muchas cosas, pero quizá la más, digamos, la más cercana sea un libro o una edición literaria con arreglo de una hermandad muy conocida aquí en Sevilla, antes que posiblemente, pues luego la espada de Damocles el tiempo no nos puede permitir. ¿Qué nos puede anunciar de esta obra? Ah, bien, sí. De la Hermandad del Amor, ¿no? Sí, toda mi familia somos de la Hermandad del Amor, y este año se ha cumplido el 4º centenario de la fusión de la Sagrada Entrada de Jerusalén, la borriquita, con la Hermandad del Amor de Cristo y su Cuerpo de María, que se le conocía antiguamente en Sevilla, hace 400 años. Entonces, una de las cosas que se han hecho, uno de los actos que se han promovido desde la hermandad, es la publicación de un libro con una temática muy variopinta. Y uno de los capítulos que está dedicado es la poesía y la lírica de la hermandad. Me lo han encargado que yo recabe, que yo reúna. Entonces, yo he estado buscando poetas vivos y muertos, digamos, que han dedicado a nuestra hermandad su lírica, sus poemas. Por ahí ha pasado gente tan conocida como Rodrigo Buzón, como Carao Romero, o por supuesto Juan Sierra, que todos sabemos que era de aquí del barrio, ¿no? Del barrio León. Entonces todos esos poetas los he reunido, he conseguido hacer un capítulo, y se va a presentar ese libro probablemente para el Triduo de la Virgen, que será por la Inmaculada, es decir, a partir de entre el 8 y la Navidad. Ahí se quiere presentar el libro. El libro va a ser, yo le llamo un Sevilla Eterna, ¿no? Porque un libro va a ser grande, de formato grande, y tendrá unas 500 páginas. Entonces yo he ayudado en lo que he podido
con el capítulo de la lírica y la poesía. Bueno, te puedo imaginar lo que supone ese Domingo de Ramos allí en El Salvador, de esa calle Cuna, esa entrada y esa apoteosis de silencio cuando entra por el palquillo y van dando con ese andar casi silente el Cristo del Amor, ¿no? Es una obra realmente maravillosa y además es el único Cristo quizá que con los brazos abiertos va abrazando Sevilla, ¿no? Es una palabra casi única, ¿no? Hay un poema, uno de los poemas que está incluido es de García Posada, Miguel García Posada, que fue pregonero también, fue pregonero un año antes que Rodrigo Buzón, creo recordar, y habla de eso, de que está abrazando Sevilla, que traza dos líneas paralelas como abrazando toda Sevilla. Realmente la hermandad tiene un brusco cambio de lo que es la tarde a lo que es la noche. La tarde es algarabía de risas y blancura, que hasta molesta a la vista cuando el sol aprieta, ¿no? De tantos niños vestidos de blanco, a lo que es la cofradía callada de la noche, ¿no? Es verdad, ¿no? Porque allí Martínez Montañé está presente en su grapación en un momento determinado. Tiene también el vuelo de las palomas que se posan en sus hombros, en esa única escultura que ya definitivamente dejó su secuela y su huella en la Plaza de Salvador, que es donde debió estar siempre. Sí. O sea, pasea mucho por Sevilla. Sevilla muchas veces no sabe dónde poner a sus grandes. A los grandes suyos los traslada de un lado a otro en función de sus criterios y no en función del amor que procesaban a lo que hicieron, ¿no? Es importante que Sevilla, también hay allí un convento que está frente por frente en El Salvador, son de los abuelos que también a través de esos balcones miran la salida, primero con esa encarnadura del Cristo del Amor de color caramelo, que se oscurece prácticamente cuando va camino de la calle Cuna y termina ya por brillar cuando llega a Campana, ¿no, don Noel? Sí, realmente el calificativo quizás más fácil para la iconografía de lo que es el Cristo del Amor y ese paso que es de Ruiz Gijón, es decir, que no solamente que el Cristo sea de Juan de Mesa, sino que es el paso de Ruiz Gijón. Además es de las canastillas más antiguas, igual que la del Gran Poder, son las dos canastillas más antiguas que hay en Sevilla. Pero ese conjunto del Cristo del Amor con ese canasto, la luz que tiene, yo creo que es inigualable. No hay otra cosa en Sevilla, con el detalle también iconográfico muy barroco, sí. Sí, muy barroco evidentemente, pero de la representación del amor, ¿no? Del amor que es el pelícano abriéndose el pecho para dar, es un símbolo eucarístico en definitiva. Sí, sí. Es curioso porque dos sitios en el amor y en las aguas del 2 de mayo. O sea, allí también hay otro pelícano que realmente lo que hace es que qué mayor amor que dar la sangre cuando está seco o tiene sed su cría, ¿no? Él nos amamanta precisamente unas veces por Montesión con el cáliz con agua y otras veces directamente las aguas del 2 de mayo y otras veces en el amor, ¿no? Es un símbolo eucarístico, evidentemente, ¿no? De amor y evidentemente de alimento espiritual Bueno, pues efectivamente ya habíamos mencionado hay que decir también antes de ello que vamos de cierta forma, y porque respecta en esta presentación modesta que estamos realizando, pues hay que acordarse de tres personajes que nos dejaron, concretamente José María de Mena, que nos dejó hace unos días, concretamente, cuyas obras pues tenemos aquí en los anaqueles de Canal Triana Televisión y Canal Sevilla Radio. Y, en fin, tenemos, y sobre todo, pues también un gran escritor como fue Manuel Lozano, y igualmente, pues, concretamente, tenemos figuras que nos han ido dejando poquito a poco. Pero, ciñéndonos a los cuadernos de Roldán, vemos que, explíquenos a qué significa o cómo nació. Queremos que ahora se conmemora el 30 aniversario, que creemos que fue en abril. Ha sido este año, sí. El aniversario se ha hecho una exposición en el convento de Santa Clara, con todas las publicaciones que se han hecho en estos 30 años, etcétera, etcétera. Entonces, el cuaderno de Roldán, su nombre proviene de una tasca sevillana, de un bar sevillano que había en la calle Feria. Y entonces el dueño, el tasquero, digamos, como se decía antiguamente, era Manuel Roldán. Y a él le gustaba escribir poesía. Entonces, una serie de sevillanos que se reunían allí para muchas cosas, una tertulia para tratar de todo, pues un día se le ocurrió la brillante idea de publicarle los poemas a este señor, al señor Roldán. Y de ahí nació el primer cuaderno de Roldán. Esto, después de 30 años, nos ha llevado a 90 y tantos cuadernos.
tienen un formato muy bonito, pues son formatos cuartilla, y todos funcionan en base a un poema y un cuadro. Entonces son entre 60 y 80 páginas, ahí caben 30, 40 poetas y 30 o 40 pintores. Son unos libros muy coquetos, quedan muy bonitos, la verdad, y bueno, ha sido una tertulia que tampoco ha trascendido mucho públicamente, siempre ha tenido un criterio muy, no secreto, pero sí discreto. Entonces, con estos años, ahora ya se está conociendo más debido a todo, al Facebook, al WhatsApp, a todo este tipo de novedades tecnológicas, pero realmente ha sido siempre muy discreta. Ha contado entre sus socios con gente muy principal. Por ejemplo, el premio Nobel Saramago fue... No nos llamamos socios, nos llamamos inquilinos, que es lo mismo, en definitiva. Entonces, los inquilinos, uno de los más famosos ha sido Pablo García Baena, que ha fallecido también hace poco, o José Saramago, ¿no? Pero pintores también de primera fila, sevillanos como José Luis Mauri, como Osorno, en fin, Cosano, entonces Lafón, Carmen Lafón. Entonces, esa es nuestra vidilla. Editamos 4 libros al año y un calendario. Bueno, y está todo el mundo invitado, por supuesto, a pertenecer. En cuestión, nos reunimos, ya que nació en una tasca, nos reunimos en un bar, en el bar Dueñas de la calle Gerona. Fíjate tú, que está hablando ahora mismo don Manuel, la calle Feria tenía prácticamente 4 o 5 palos. Empezaba en la Casa de los Artistas con la viña, una esquina, después pasaba casi a la estrechez de calle Feria con Plaza Los Carros, Los Vizcaínos, un poquito más adelante Remesal y al final Mateo. Eso era prácticamente el recorrido donde se compraba el aguardiente, la sidra, el anís, y todos los que iban a trabajar al barranco pues llevaban algo de calor porque no tenían ni siquiera ropa para vestirse, ¿no? Entonces, siempre que pasa uno por la calle Feria huele a humos calenteros de Sabética, que hacía calentitos allí en la misma esquina de Malacio y Malaver, y que eran todos muy béticos, y entonces Pepe el bético, y con ella pasábamos unas mañanas extraordinarias, siempre con el olor al pan nuevo del horno central y con el olor a jabones de los perfumes de los Lucas de Tena, claro, en la misma Plaza de los Carros, ¿no? Es una época realmente entrañable. Es muy bonito, disculpe, es muy bonito eso de Plaza de los Carros, porque era el término antiguo de Parihuelas, las parihuelas de carros. Pero lo de la Plaza de los Carros, en mi casa se le sigue llamando Plaza de los Carros, porque casualmente mi madre es una Luca de Tena, mi madre vivió en esa casa con su abuela, de joven, de chica, muy chica. Entonces ella tiene unos recuerdos, claro, ahora ella tiene 91 años, ¿no? Pero tiene esos recuerdos y le sigue diciendo Plaza de los Carros, no es Plaza de Montesión para ella. Entonces, claro, y eso de calentitos, también me encanta calentitos. Yo le digo calentitos, no digo churros en la vida, a la masa. Claro. Y tú fíjate, allí, al lado donde nacieron o vio su madre, había una carbonería que se llama de Faustino, que era el que se compraba el carbón de Cisco Picón para llevarlo, y se compraba la alucema para darle ese olor realmente extraordinario a las casas, ¿no? Y los niños decían, aventa un poco la abanica, decían abanica, no aventa, abanica un poco, y nos poníamos nosotros allí, y con la badila dábamos los Cisco Picón, sacar todas las chispas, pero realmente una Sevilla importante, ¿no? Y siempre recuerdo, Manuel, la llegada de la Macarena en los albores del Viernes Santo, mañana ya, cuando la Plaza de los Carros estaba llena de ladrillos, de adoquines que brillaban con el sol en la mañana del viernes de ese momento, y bueno, Adriano bajaba las rampitas pequeñas de la Virgen del Rosario, ¿no? De Chari, como dicen los vecinos de la calle Feria, y la Macarena subía a saludarla, ¿no? Era un auténtico lujazo, mientras el capataz llevaba con esa cuadrilla excepcional, y entonces el hermano, el cuñado, se iba directamente a la ciudad chica, que era una tienda de ropa, y desde allí hacía la llamada del martillo mientras le daban una copita de aguardiente con calentitos de María, mientras llegaba la Macarena desde la parte del estrechez de la calle Feria hasta la salida. Todos son momentos bonitos de aquella época. No quita lo valiente. y la tienda de Agustín, que estaba justamente en la esquina, que es donde se surtía casi todo el mundo del ultramarino, ¿no? Y la Fragata, que eran 2 o 3 sitios igualitos, que eran prácticamente lo que había por ahí, por esa zona. Seguimos adelante. Bueno, pues siguiendo con estos cuadernos, que creemos que son muy apetitosos hablando literariamente, pues de la generación del 27, creo haber leído también en algunas cositas, sobre todo pues de un gran trianero, quizá a lo mejor ahora no lo sabe él descubrir, ¿no? Se cuenta ahí porque vive aquí o vivía exactamente. Concretamente
de don Juan Sierra. Don Juan Sierra. Sí, don Juan Sierra, lo que pasa es que don Juan Sierra, generación del 27, sí, evidentemente de la época, entronca con esa fecha. Un poco más anterior. Exactamente, lo que pasa es que está considerado un poco posterior. Ya está más en la aunque Romero Murube también estaba considerado, digamos, de los poetas menores, por llamarlo de alguna manera, del 27, pero ya entronca con esos poetas sevillanos, Adriano del Valle, toda esta gente posteriormente. Pero Juan Sierra es uno precisamente de los que he tenido que buscar para incluirlo en el libro del amor. Qué gran poeta, Juan Sierra, padre de Quino, precisamente, futbolista. Bueno, he tenido que buscar a Quino para realmente acceder a Juan Sierra. Magnífico, Quino, tío extraordinario. Sí, sí. Yo conviví mucho tiempo con él y te puedo decir que... Me trató magníficamente. Es un caballero. Y te puedo decir que Juan Sierra es un hombre que no se le ha hecho justicia en Sevilla. Probablemente. Le pasa lo mismo que Vallejo en Alicante, o sea, otro de los grandes y tampoco se le ha hecho justicia en Sevilla. Juan Sierra, de los grandes poetas sevillanos, porque por ejemplo, Antonio Rodríguez Buzón, gran poeta, galopaba con el corazón sobre la palabra y además era un hombre que era un entretenedor en un momento de las fiestas sociales de Sevilla. Él tenía su perfumería en la plaza de Salvador, que era a lo que se dedicaba, y después era un hombre de muy buen talento, de muy buena forma, y entonces era pues un relaciones públicas de las casas importantes de Sevilla, ¿no? Pero Juan Sierra es un poeta acreditado, además con una rima excelente, con un concepto de la literatura alto, trabajando con metáforas y trabajando con figuras importantes, y deja descriptivamente una obra muy medida, ¿verdad, Manuel? Hay gente que lo consideraba el príncipe de los poetas sevillanos, textualmente, el príncipe de los poetas sevillanos. Y yo le he recuperado de Palma y Cáliz, de un libro que él editó hace ya muchísimo, en el año 44 creo recordar, Palma y Cáliz, un poema dedicado al Cristo del Amor y otro a la borriquita. Son poemas largos, pero los he incluido completamente, no he cogido, no. Y tuve que contactar con Quino, con Joaquín Sierra, su hijo. Claro, al principio él se encontró un poco como despistado, como diciendo, ¿este señor de dónde viene? Cuando le expliqué la situación ya se le fue ensanchando el corazón, porque claro, a todo el mundo le gusta que honren a su padre en la memoria después de tantísimos años, ¿no? Pero los dos poemas van a aparecer en el libro del amor y son dos poemas espectaculares, magníficos. Fíjate, Manuel, el coetáneo con Joaquín Juan Sierra está Joaquín Romero Murube. Joaquín Romero Murube fue llamado el jardinero del Alcázar. Y hace de las muchas cosas que escribe, hay un libro realmente importante, se llama El discurso de la mentira, Sí. importantísimo, hay que leerlo, y donde habla con esta Sevilla romana que clava la puñalada en la espalda, y habla de un personaje importantísimo, que es el creador prácticamente de la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, ¿no? Sí, José María Izquierdo, ¿no? José María Izquierdo es uno de los personajes también poco valorados o poco conocidos en Sevilla. Murió muy joven también. Murió joven. Además, también tenía un carácter un tanto apático, solitario, era muy de... Poco comunicativo. Tiene un libro que se llama Divagando en la Ciudad de la Gracia, que realmente nada más que el título tiene que entrarle a la gente ganas de entrar, porque es que divagar con la Ciudad de la Gracia, eso es soledad. Eso es ir por la Sevilla antigua, mirando los rincones, mirando los detalles. Sin hablar con nadie. Que habitualmente no se mira porque va todo el mundo mirando un teléfono, ¿no? Pero realmente ese divagando por la Ciudad de la Gracia es el corazón, es el espíritu de esa gente ilusión. Y bueno, sí, pues el que se inventó la cabalgata de los Reyes Magos, pero en Sevilla es un gran desconocido, como no sea en el ambiente del Ateneo realmente. Sí, Paco. Nos hace, mucha ilusión escuchar la palabra de don Juan Sierra González, que en paz descanse, y ello nos da pie, y perdonen que de alguna forma personalicemos, de que estuvimos en su casa en vida, nos atendió siempre bien, por supuesto que sí, y luego al fallecer pues nos atendió su señora, su viuda, y fuimos, y lo decimos así también con un poco de, pero sin envanecernos, fuimos los que encabezamos pues que pusieron la placa delante de su casa, concretamente enfrente de la iglesia de San Gonzalo, de la Barroca. Simplemente eso porque, bueno, hablar de su obra nos quedaríamos, tenemos que estar Sevilla en sus labios también, y en fin, habría una serie de libros que serían largos en número aquí. Bien, pues pasamos, pues... Vamos a pasar a su obra, ¿no? Exactamente, que habría mucho que... pero... Es una obra muy extensa realmente. Exactamente, no podríamos... Ha venido a colación, bueno, primero porque estamos en Triana, evidentemente, y segundo porque ha venido por el tema del libro del amor en lo que lo he incluido, ¿no? Es de los poetas más antiguos, porque realmente
yo he intentado buscar poemas antiguos de la Sevilla, de cuando Sevilla era una ciudad, la capital del mundo, ¿no? Era, como decía, quiero recordar que era Cervantes, la Babilonia nueva o tal. Entonces, el mejor país de tierra del mundo. ¿Qué pasa? Que en aquella época, cuando precisamente se talló el Cristo del Amor, 1600 y pico, luego por supuesto no podía haber nadie que le hubiera dedicado un poema antes de su concepción. Y no aparece nada hasta el siglo XIX, realmente. Yo no sé si el Gran Poder tiene poemas dedicados en el siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? O en la época de Montpensier, en el siglo XIX, no lo sé. Pero realmente yo no he encontrado hasta el siglo XX nada dedicado. No sé si indago también, ahora que estás hablando del Cristo del Amor, del pregón de Manolo Toro. Hombre, Manolo Toro era muy amigo de mi padre. Excepcional, Y un abogado yo también lo sevillano. conocí, era muy cariñoso, me decía niño todavía. Y bueno, que ha fallecido hace muy poco. Hay otro tema también, de repaso también, que debes verlo, de Carlos Colón. Sí, Carlos Colón. Otro magnífico escritor y además periodista y director del Grupo Yolí de edición, además rector de la Universidad en este caso de la Facultad de Imagen y Sonido. Realmente es un escritor excepcional, sí, con un conocimiento profundísimo y además un auténtico, es catequético casi todo lo que habla porque tiene una altura moral y cristiana grande. Y es hermano del amor, es de varias hermandades, pero entre las cosas es hermano del amor. Seguimos, maestro. Bueno, pues hay que decir a quien nos sigue, pues concretamente que tenemos hoy, por lo que se hayan incorporado ahora últimamente, pues don Manuel Rávila de Alarcón, el cual pues se ha ofrecido y se ofreció en su momento a esa labor docente de compartiendo pues historia de la ópera, concretamente en Sevilla, y como título Sevilla y Puerto, y exactamente, y América, con todo ello en el Consejo de la Educación Internacional de Intercambio en ese campus sevillano. Eso guardará un grato recuerdo, ¿no? Sí, sí, eso fueron unos años muy bonitos realmente. Son alumnos extranjeros, son alumnos norteamericanos que vienen aquí a Sevilla. Es un campus universitario que depende, digamos, de la Hispalense. Los estudios que se realizan son universitarios. Y a mí me ofrecieron dar clases de historia de la ópera en Sevilla. Sevilla es la ciudad del mundo con más óperas dedicadas, como ya casi todo el mundo sabe. No superan las 100, son 120. Evidentemente la temática está repetida. Figaro tiene dedicadas no sé cuántas, y Don Giovanni, Don Juan Tenorio tiene dedicadas no sé cuántas. Carmen, que es la clásica. Carmen también tiene, y también hay otras que además dulcifican el papel de Carmen. No es una mujer terrible, sino una mujer virtuosa. En fin, pero entonces esa historia, pues a mí me ofrecieron dar las clases, y después vino también lo de, como Sevilla era puerto y puerta de Indias, como decía López de Vega, pues también fueron unas clases muy bonitas de la presencia hispana en Norteamérica, en Estados Unidos. No en el sur, porque el sur ya de todos es conocida, sino en el norte. Y fueron unas clases muy bonitas también, la verdad, que disfruté muchísimo. Es curioso que, don Manuel, que cuando uno habla de toda esta historia de la ópera, yo tuve el otro día, hace 3 meses, las primeras voces del mundo vinieron aquí a Sevilla, al Teatro Maestranza, compartimos con el alcalde Juan Espadas y con muchísimas personalidades un concurso donde ganó concretamente una norteamericana, afincada en Miami, un castellano magnífico, y ganó con un aria de Verdi extraordinaria. O sea que creo que Sevilla es cuna y puerta de India, sí. Y sobre todo capacidad de canto, ¿no? Porque en Sevilla se canta todo, ¿no? Sí, no, y además en este curioso tema de la ópera, entre el siglo XVIII y el siglo XIX se compusieron todas estas óperas, ¿no? Sevilla tiene una ópera dedicada por cada uno de los grandes, excepto 2, Wagner y Puccini. Puccini no le dedicó ninguna, ni Wagner tampoco. Wagner es complicado que case con Sevilla, pero Donizetti tiene 2 por lo menos, sí. Mozart tiene 2, Beethoven tiene la única. Entonces, Bizet tiene Carmen. Todos los alegres, o sea, todos los que tienen un ton alegre le cantan a Sevilla. Ya sabemos que Wagner es totalmente cuadriculado, es un alemán puro, distinto, ¿no? Le cuadraba a Sevilla. Pero en esa época que Sevilla era una ciudad para cualquier extranjero muy exótica, referente, sí. Era un referente exótico, pues se inventaron personajes como pudo ser Carmen, o revitalizar un Don Giovanni, etcétera, etcétera. El personaje de Fígaro, que es un personaje también sevillano, puro y puro. Eso como estaba hablando de la Plaza de los Carros y los calentitos, Fígaro, por allí por la Plaza de los Carros, en 1700 y pico, cuadraría perfectamente. Y allí está la calle Laurel.
justamente en la misma esquinita de la salida de la plaza de Chorruca, a la derecha, hasta pasar a Castellar. O sea, allí se desambula todo el arte, porque en Castellar están los primeros patios de artesanos de Sevilla. O sea, en la calle allí encontrarás a los febres, perdón, de los grandes de Sevilla, o los febres de las cornucopias, hacían absolutamente de todo, pintores, escultores, de todo. O sea, aquello era un auténtico granel, ¿no? Y Sevilla crece de esa forma, ¿no? Allí tiene, en esa misma, que la calle Castellar tiene un azulejo dedicado precisamente a José María Izquierdo, Bastante Ilusión, en esa calle. Allí estuvo viviendo. No sé si falleció allí en esa casa, pero allí tiene un azulejo muy bonito. Sí, Paco, estaba hablando un poco de la descriptiva, digamos, ya en el término cerámico que deja también Sevilla entre sus autores y sus creadores, ¿no? Pues, en fin, lógicamente, una vez más nos alegramos de que esté aquí don Manuel, porque es que nosotros coincidimos concretamente en el Museo de Carruajes sobre un homenaje que se hacía a Edith Checa, en el cual él también participó con un poema, y de ahí, queremos decir, desde ahí, pues nos citamos para venir aquí hoy. Y queremos hacerlo también por el motivo de que él ha sido pues introductor, ha sido quien ha llevado la obra, el legado de un gran personaje sevillano como es Miguel de Mañara, ¿no? Ah, bien, bueno, sí, yo soy hermano de la Caridad desde hace ya unos años, y un hermano de la Junta me invitó a que diera una conferencia sobre el legado literario de don Miguel. Don Miguel no tenía una obra muy extensa, sí, era cortita, extensa, era corta, pero tenía unos libros muy interesantes. Uno que era el discurso de la verdad, precisamente. Sí, yo creo que de ahí Romero Murube cogió lo del discurso de la mentira. El discurso de la verdad, que era, digamos, ahí va reflejado lo que es la doctrina de lo que debe ser el hermano de la caridad. Y después tiene sonetos, tiene un par de sonetos, tiene un librito también dedicado a la Navidad, y tiene una serie de cosas. Pero claro, yo lo que me basé fue en reflejar su obra en lo que era su tiempo. En esa ciudad, Puerto y Puerta de Indias, en esa época vivía Lope de Vega, vivía Calderón, etcétera, en fin, los grandes de los grandes. Que era impresionante, el siglo de oro, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, pues sí, di una conferencia en su día en la capilla de San Jorge, y bien, también es un personaje muy rico, tuvo una vida tremendamente intensa en todos los sentidos, y bueno, la obra, lo mejor de toda su vida es la obra que ha prevalecido. Fíjate tú que aunque Sevilla le llama muchos nombres, pero la verdad era Miguel Mañara y Vicentela del Eco. Vicentela del Eco. Sí, era el nombre de Miguel. Sí. Y además se ha hecho mucha novela con su obra, no tiene nada que ver la realidad de él con lo que se cuenta, ¿no? Lo que pasa es que Sevilla novela, o sea, Sevilla es que tiene esa capacidad de convertir en leyenda, y lo que no le gusta lo retoca, lo que no retoca lo adorna, y lo que adorna lo destruye, pero deja algo bonito para leer, ¿no? Yo, de todas maneras, decirte que el homenaje a Edith Checa lo hicimos nosotros desde el Anaquel, sí, con Luis Guerra, que está de presidente, sí, Manuel fue el que me invitó. Y Rosa María Marto fue la que mantuvo el acto, y yo, aunque locutor, me pongo siempre en una esquina para dejar que los demás también disfruten, ¿no? Pero la verdad que queda un libro magnífico. Entonces pasamos una novelada realmente importante, y después una copa extraordinaria en la entrada, en ese jardín que tiene ese lugar, y además lo tienen todos los que llevan esos carruajes, ¿no? La Sociedad de Enganche de Carruajes de Andalucía. Seguimos, Paco. Bueno, pues estamos hablando de literatura y en fin, había, por supuesto, varias personas que podíamos citar. Ahora se ha conmemorado un centenario de la muerte, creemos que de José Gestoso. Sí, bueno, no sé al final si ha sido el 18 o el 17, sí. Fue sobre el 17, sí, el 17 exactamente, sí. Pues, y en fin, una figura también, un escritor y ceramista del ámbito ceramófilo. Pero con José Gestoso volvemos a lo mismo, es otro de los sevillanos que ya cuando pasa el tiempo la gente sabe que tiene una calle dedicada, pero realmente nadie percibe de su obra, ¿no? Bueno, es curioso. Sevilla, bueno, entre paréntesis, es inculta, o sea, no vayas a creer tú que la gente sabe. O sea, es Gestoso. A lo mejor cree que el que vendía los plásticos de cuervas aquí en la misma calle, o sea, Gestoso, ¿no? Le dedicaron la calle después, ¿no? Un historiador magnífico, un hombre que además llevó casi toda la historia de Sevilla a la realidad, ¿no? Es un hombre que, bueno... Él también historió, digamos, o hizo historia sobre Miguel Mañara, también puso quizás en su sitio, porque
del siglo XIX venía muy sesgada la realidad de lo que fue la vida de Mañara, con todo el tema del donjuanismo y toda esta serie de cosas, que eso viene más por el tema de Mérimée, ¿no? Aunque Mañara ni siquiera pudo ser don Juan Tenorio, porque El burlador de Sevilla de Tirso de Molina se editó, se publicó cuando Mañara tenía 3 años. Ya tenía una buena carrera si era un don Juan con 3 años. Sí. Sevilla, digo, es que ahora que hablando de José María de Mena, que yo tuve la suerte de compartir, era un hombre que estuvo en la Cruz Roja, era un logopeda extraordinario, pero además yo hacía con él y Manolo Bará, que en paz descanse, un programa a mediodía donde él contaba cosas de Sevilla, ¿no? Yo llevo por la mañana, además con su voz realmente muy particular, porque en el momento que José María de Mena hablaba, sabíamos que era él, pues yo llegaba y le decía, don José María, esta torre que decía, esta es la torre de los Perdigones. Y la torre de los Perdigones, aquí se hacían los perdigones que se ponían en las escopetas de perdigones. ¿Y cómo se hacía eso? Pues entonces dice, se elevaba una proporción de lo que era plomo y antimonio, se elevaban las alturas, y desde allí, a través de una pequeña rejilla con un agujerito, al caer la bolita, iba girando por gravedad y caía abajo a una piscina donde había abajo arena, ¿no? Y entonces así se creaba el perdigón. Entonces fue una de las partes. Entonces y así te explicaba eso, y te explicaba los caños de Carmona, y te explicaba la Macarena, y te explicaba... La Macarena, por ejemplo, los puntales que tiene de adorno en esas columnas tipo salománica que tienen la misma entrada, pasando lo que es la reja, procedían del hotel, o sea, del cine que había, del patio que había antes de hacer el cine imperial. Allí se quitó aquello y entonces lo compraron los derribos y pusieron esos 2 basamentos allí. O sea, una historia impresionante, vamos, se conocen cosas de él. Era un gran divulgador. Y sabía explicarlo, ¿eh? Exactamente, además son libros muy amenos, muy fácilmente de asimilar para el pueblo, ¿no? Bien, pues vamos, no sé si... Estamos ya al filo, pero bueno. Exactamente, señor director. Bueno, hablando también de una obra que ya hace unos días nos la entregó, concretamente en ese lugar que citábamos anteriormente, fue de don Manuel Rámila, que es Cuaderno de Poniente. Ahí hemos observado así, desde entonces para acá, una gran cantidad de poemas, bueno, al cual más suculento. Pues que no nos vamos a ir sin que nos lea el autor uno, porque siempre sigo lo mismo, Paco. A mí me gusta escuchar a los autores, porque una vez que yo escucho su música, cuando yo leo su libro, le pongo su voz y su sonoridad, porque muchas veces se leen planos y carecen de sentidos, ¿no? Yo creo que... Conservamos, perdón por lo imperdibles esto, de aquel día, porque... Lo tengo porque tengo que funcionar con una mano. Y de aquel día, pues, no lo voy a quitar, los tenemos ahí reflejados también. Realmente, como estamos en Triana, yo creo que lo que pega es el último que tengo aquí cogido con un clip. A ver si soy capaz. No, es el último, si no se ha perdido el clip, que también puede ser. Es que este poema, que está dedicado a una buenísima amiga, que se llama Silvia, amiga y compañera de trabajo, es de un cuaderno de Roldán, está extraído de un cuaderno de Roldán, porque este libro, yo lo que hice, que se presentó ahora en octubre, va a hacer 2 años, en el Ateneo de Sevilla. Este libro, yo lo que hice fue recoger lo que consideraba los poemas distraídos. Estos de poemas distraídos que pero realmente pues estaban por ahí perdidos. Entonces los cogí todos, aquí hay cerca de 60 poemas, tienen abajo una nota de dónde se publicaron y cuándo fueron publicados, y este fue de un cuaderno de Roldán que se presentó justo debajo del puente de Triana, allí en el castillo, allí, el castillo de San Jorge, allí debajo del puente. Allí estuvimos una tarde de junio de hace ya unos años, del año 16, y estaba dedicado el libro al puente de Marcas. Y entonces yo le dediqué un poemita muy chico, muy sonoro, y yo creo que como estamos en Triana, pues yo creo que es lo mejor recitar este, ¿no? Y dice así: para besar a Sevilla sirve de labio a Triana, aquellas barquillas de plata y aquel mar de las Antillas, puerto y puerta de Castilla, memoria del arrabal, de la cava al arenal donde comienzan las Indias. Cada día va hacia el mar y no para de viajar para besar la otra orilla. No, y tenemos un neto ahí, vamos, de categoría, porque describe precisamente la Antilla, fíjate, estamos en la otra punta del mundo, y Puerta de Castilla. Pero, también, claro, porque a través de los reyes, ¿no? Esto era puerto y puerta de Indias. Claro, realmente hay que analizar cada verso, porque lo difícil del poeta, cada poeta, lo que nos gusta de la poesía, es muy difícil, claro, que sea 3 o 4 versos propios. Está todo escrito. Hombre, no, entonces, el conseguir algo distinto es una auténtica meta.
es muy difícil, ¿no? Entonces fíjate qué cosa más sencilla, hilar labios, hilar con cantilla, hilar con cachilla, hilar con puerta, o sea, es una descripción bueno, en esos 8 versos, pues dejarlo del soneto prácticamente definido, ¿no? Lo que es la actuación de Triana. Lo que sí vamos a pedirle a don Manuel es que el otro día venga con nosotros a compartir, por lo menos una vez al mes, y nos explique cosas, porque siempre es bonito, además a la gente le gusta escuchar. Ya ni siquiera lee la gente, ya la gente escucha, ¿no? Y después tenemos la suerte de que cuando le pasemos después el enlace para que se pueda ver por internet, lo verán todos sus amigos, lo verán todos sus compañeros, y sobre todo, claro, y lo podrán ver tantas veces como quieran, ¿no? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Sabemos que se ha dejado muchas cosas en la biblioteca de su saber. Concretamente nos podía haber hablado de Juan de Yepes. Pero vamos a invitarlo para dentro de al menos una vez al mes que se venga don Manuel con nosotros y no haga esas propuestas que te hacen las conferencias, pues las charlamos un poco. A la gente le gusta un poco el internos, ¿no? El abrirlas, ¿no? Un poco. Y yo creo que todo el mundo que tiene que decir cosas, estamos aquí para recogerlas nosotros. Si no, nuestro conocimiento, si se queda uno en casa y se pierde en el tiempo, no sirve para nada. Lo que hemos aprendido es para tirarlo. Tenemos que estar dejando a las generaciones futuras nuestra palabra. Es decir, que esto dentro de 500 años no estaremos aquí ya, pero los que vengan sí nos escucharán nuestra palabra. Si vienen, no dirán, no, nació en tal fecha, estudió, sé que se murió, como en Wikipedia. No. Aquí hablan la gente. La ventaja de que la nueva función, digamos, digital que tiene la información es conseguir que la palabra, la voz y la imagen se unan, y que cuando busquemos un antecedente de don Manuel o de cualquiera de los invitados, como ahora sería, yo qué sé, lo que pueden encontrar de Manolo Garrido, bueno, hace 20 días Manolo Garrido no era importante en Sevilla, pero para nosotros sí era importante en Sevilla. O sea, la gente mide las importancias de una manera muy selectiva. Aquí todo el mundo, esta es una Sevilla romana, esto es una Sevilla la Roma andaluza. Además, aquí todo el mundo quiere ser César, aquí nadie quiere ser ni senador, ni gladiador, ni pretoriano, ni legionario. Aquí todo el mundo quiere ser César, y se reúne de una corte de aduladores para mantenerse en esa cesaría, ¿no? Que yo creo que quitando los 5 grandes que fueron, 3 de ellos, Adriano, Trajano y Teodosio I Grande, no, lo demás no hubo ninguno, salvo Julio César. Estoy hablando de los hispanos. Julio César de la Itálica, que fue ya el único que se ponía al frente de las batallas. Ahí está el paso de las Termópilas, ¿no? Y ahí está dando la carrera. Aquí hay muchos Césares de sentados en la gran ágora, pero poco gente eficiente. Sevilla no se mueve por sus Césares, se mueve por sus costaleros, se mueve por su cuadrilla, y se mueve también por esta gente tan importante como que son contraguías. Es decir, no hay un paso a caballo derecho, sino hay un contraguía, pero no hay ningún nombre de contraguía dentro de la literatura sevillana. Entonces quiere decir que vamos avanzando, pero que tenemos que cuidar a nuestra gente, y sobre todo esta Sevilla que en las grandes televisiones se olvidan de los personajes importantes de Sevilla. Nosotros estamos para recogerlos, somos gente de testimonio que les regalamos a Sevilla todo esto. ¿Esto vale dinero? Sí, pero se lo regala a Sevilla. Yo creo que si Sevilla nos ha dado los hijos, nos ha dado la virtud, nos ha dado la fuerza, la alegría, el ser costalero, el con el pasito de la Cruz de Mayo, tener nuestros nietos, algo le debemos a Sevilla. En Sevilla solamente hay una forma de estar en Sevilla, que es sin el pronombre posesivo se. Hay que ser y servir a Sevilla, no servirse de Sevilla. Ese es el gran problema que diferencia a los sevillanos de pro de los que son del montón, que son importantes cada día, porque nunca serán importantes en el tiempo. Querido don Manuel. Muy bien, muchísimas gracias por este ratito tan agradable. Pues un saludo cordial, y queda convocado una vez al mes por lo menos para que con su conocimiento nos explique cosas. No podemos atosigar a la gente con muchas cosas. A su disposición. Querido Paco, tú como director del programa... Y el último minutito ya, sí, haríamos de tablón de anuncios, porque sí, se inician ahora todas, digamos, las clases, entre comillas, de literatura, vamos, de literarias, como está la asociación de ITIMA, que ocurre esto todos los lunes. También al grupo Aldea, que todos los miércoles desde aquí, de la Casa de las Columnas, pues también participa, concretamente su presidenta Marisa Cerdá. Igualmente, pues otra gran, que también está invitada aquí a estas cámaras, Lice Pipe, que también va a hacer unos libros el próximo día 12 de octubre, concretamente pues Amor y Odio y La Hora de Lucifer, que ahí está una cita para quien quiera verla y ser testigo de esa obra literaria que va a haber. Y simplemente eso, el agradecimiento una vez más aquí a don Manuel,
y seguimos con ustedes siempre cuando lo quieran, siempre sintonizando en internet, Canal Sevilla Radio o Canal Triana Televisión. Ahora siempre, amigos, hagan el favor, como siempre decimos, de ser felices. Gracias. Enhorabuena y gracias. A ustedes.